Hola de nuevo. ¿Todo bien? ¿Ya tomaron un cafecito? Pues bueno, traigo finalmente los resultados de la presentación. Dejen nada más que le están cargando. Entonces lo que vamos a ver va a ser cómo se presentan, como suelen presentarse estas cosas. Primero vamos a ver como la muestra para saber de quién fueron realmente los que lograron contestar apretar el botoncito de manera correcta, etcétera, y después los resultados. Déjenme confirmar nada más que sea el... Sí. Espérenme un segundo, porque esto está al revés, pero... Ok. Bueno, lo que hicimos ayer fue aplicar el cuestionario de conductas de participación, que es un cuestionario que lo que mide y lo que busca medir son conductas participativas, ¿no? O sea, son cosas que hacemos, que podemos ver, que otras personas pueden ver, que nosotros hacemos o no hacemos, y que se caracterizan por ser participativas. Para que tengan esa caracterización, tienen que tener dos requisitos. Como vieron, todas esas preguntas tienen principalmente como dos requisitos, que son los requisitos de la participación. Bueno, un requisito fundamental, que es que estén orientados hacia el bien público o al interés público, ¿no? O sea, la idea de la participación en general, nosotros como tenemos, la definición que yo utilizo de participación siempre es la siguiente: participación es el derecho que tienen grupos y personas a incidir en el espacio público. Entonces, si nosotros tenemos ese derecho y ejercemos ese derecho de incidir en el espacio público, ¿no?, lo hacemos por medio de ciertas conductas. Y lo que logramos hacer es, o lo que intentamos hacer, es medir qué tanto o qué tan poco se dan esas conductas para poder clasificar después si la participación es alta, media o baja, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿quiénes respondieron? En total fueron 246 personas que respondieron el clic de ayer, más o menos como el 50% de la población. Entonces tenemos una muestra que se deja, digamos, no súper confiable, pero sí que se deja. La mayoría, como pueden ver ustedes ahí, tiene más de 45 años, pero hay un 22% que tiene entre 18 a 30 años, o sea que cabe en el rango de joven, lo que está muy bien. La mayoría fueron mujeres, el 73%. La mayoría, el 50 y... no alcanzo a ver bien, pero el 50 y pocos por ciento son de nivel profesional y hay un importante nivel de 17% de posgrado. O sea, ustedes, FECHAC, estos encuentros son con organizaciones de gente preparada que tiene licenciatura, más de la mitad tiene licenciatura o posgrado, lo que es muy bueno. La mayoría tiene trabajo formal privado, ¿no? Aunque hay una buena cantidad de gente que no se sintió reconocida en las actividades que nosotros ofertábamos, ¿no? Pero también hay un 6% de estudiantes, ¿no? O sea, también gente que está estudiando y que está participando en estos encuentros, lo que también es muy bueno y prometedor. La mayoría era casado, bueno, casada, porque ya que eran las mujeres las que estaban respondiendo, pero también hay un 27% de mujeres solteras que respondieron la entrevista. La mayoría tiene IMSS, aunque hay un 24%, a pesar de la propaganda electoral que nos dice que tenemos seguro universal, que no tienen o no reconocen o no conocen saber ningún tipo de seguro o derecho a biencia. Y la mayoría son o se consideran católicos, ¿no? El 85% y un 11% que se consideran evangélicos. Hay un 3% que se consideran ateos o agnósticos. Esa es la muestra. Ahora, ¿qué respondieron? Este cuestionario podemos irnos de diferentes formas. La primera forma que podemos irnos es pregunta por pregunta.
Eso va a ser un poco lento, entonces igual vamos a hacer algunas que me parecen a mí que están muy interesantes. Pero más bien si me pueden poner la 2 de 2. Pero antes de irnos pregunta por pregunta, vamos a ver el bosque y después vamos a ver los árboles. Entonces vamos a ver primero los resultados generales y agregados de las conductas de participación. Y ahí tengo muy buenas noticias, ¿no? Según nuestro sistema de medición, el 91% de las 246 personas que respondieron en el cuestionario aquí pueden ser consideradas dentro de un rango alto de participación, lo que es altísimo, es muy bueno, ¿no? Sí, un aplauso totalmente. Hay un 6% que tiene un rango medio de participación, perdón, bajo de participación, y un 3% que tiene un rango medio de participación, pero el 90% participa más de lo que participa el común de los naturales de Veracruz al menos, ¿no? Ahora, eso es cuando el cuestionario tiene dos formas de medición. Tiene una forma de medición absoluta y una relativa. Esta es la absoluta y queda muy bien, ¿no? Pero tiene una forma de medición relativa que es para poder comparar lo que pasa en FECHAC o lo que pasa en este encuentro con lo que pasa en otros contextos, ¿no? Nosotros hasta ahora el único contexto que tenemos ya listo es el de Veracruz. Entonces vamos a comparar cómo está esta gente de Chihuahua con la gente común y corriente de Veracruz. Y vamos a ver diferencias muy importantes y cosas muy importantes. Si nosotros hacemos el relativo, ¿no? Nosotros vemos ahí que a pesar de poner el relativo, hay un 16% de baja participación, hay un 79% de media participación y ya solo hay un 5% de alta participación. O sea, cuando nosotros vamos a comparar, vamos a ver que si bien en términos absolutos es alta la participación, cuando uno lo pone en términos relativos, baja bastante la participación, pero aún sigue siendo alta. ¿Por qué? Acá ustedes tienen la comparación, ustedes son el azul y Veracruz es el rojo. Ojo, Veracruz lo que hicimos aquí fue aplicar el mismo cuestionario que ustedes respondieron ayer a 300 personas según una muestra en Jalapa y en Veracruz y personas que no pertenecían a era gente al azar, ¿no? Elegimos al azar la gente, entonces tiene una representatividad más alta, si bien no es representativa, sí tiene, al ser al azar y tiene otro control, es gente que se supone que es como común y corriente, digamos, ¿no? Ustedes no son comunes y corrientes, ustedes pertenecen a organizaciones, están invirtiendo su jueves y su viernes para estar aquí aprendiendo y compartiendo, etcétera. Entonces son gente que, como se ve en la gráfica, sí hay una diferencia importante. En Veracruz el 77% apareció de baja participación, el 22% de media participación y solo el 0.3% de alta participación. En el caso de ustedes, de los que respondieron la encuesta, se ve como un cerro, ¿no? Una baja participación solo el 16%, lo que es muy bajo realmente. Si lo comparan con Veracruz, o sea, este grupo participa mucho más que Veracruz, que las personas, que los ciudadanos de Veracruz, ¿no? El 79% de media participación y el 4,5% de alta participación. O sea, aquí además de que es un grupo participativo, hay un subgrupo que es muy participativo, ¿no? Y eso es muy bueno porque en efecto estamos viendo que luego vamos a poder hacer algunas, ya no me dio el tiempo para hacer más cruces, pero aquí lo importante es que si ayer, ¿se acuerdan cuando hablaba José que hacía ciertas características sobre quién participaba y quién no participaba y quién tenía más propensión a participar y quién no, etcétera? Nosotros estamos aquí frente a una élite participativa, en el buen sentido, frente a grupos que están comprometidos y, ojo, y eso es lo interesante, no solo con participación ciudadana no electoral, sino también electoral. Entonces aquí vemos que hay un vínculo que tenemos que ir generando entre la participación política y la participación ciudadana, que resulta muy interesante para generar alianzas y para poder incidir en el espacio público. Nosotros en este cuestionario hacemos 4 dimensiones de la participación. O sea, si bien la participación puede medirse como un todo, es mucho más útil medir ciertas formas de participación, ¿no? Y nosotros encontramos que hay 4 grandes formas de participar. La primera, que es la que está, la calificación porcentual, la que está más arriba, que dice 16,3 y 79,9, esa es la calificación total. Pero se puede diferenciar por dimensiones. La primera dimensión es la dimensión cívica. Esa dimensión se refiere a cualquier acción que ustedes y que nosotros hacemos en pos del bien común,
¿no? Y como si participación, recuerdan que se define como el derecho que tienen las personas a incidir en el espacio público, nosotros podemos incidir en ese espacio público de manera individual o de manera colectiva. Si nosotros mantenemos las normas de buen civismo, de buena vecindad, de comportamiento, como estaban contando las colegas de Camargo, ¿no? O sea, gente que se conoce, que se respeta, etcétera, y que uno hace ciertas cosas por el otro y por el bien común, está incidiendo en el espacio público. Y aquí tenemos muy buenas noticias también, ¿no? En la muestra que nosotros tenemos aquí, casi el 80% tiene una alta participación, o sea, gente aquí que respeta, o por lo menos que afirma respetar, las conductas cívicas de comportamiento cívico. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque esa finalmente es la base o es una parte importantísima de la base para crear ciudadanía. Si ciudadanía tiene que ver con reconocernos, si nosotros somos parte del mismo club, ¿no? Y en este club se llama México o en este club se llama sociedad, ¿no? Justamente el tener acciones de respeto con el otro, cuidar el agua, cuidar las áreas verdes, apoyar a causas nobles, etcétera, todo eso tiene que ver con tener una buena capacidad de participación cívica. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no tenemos esa capacidad cívica y no tenemos ese civismo, va a ser muy difícil reconocernos y construir sobre eso. La segunda dimensión, y que ustedes la ven más en rojo, es la dimensión partidaria, ¿no? Uno de los elementos que generalmente los expertos en participación analizan es que separan la participación política de la participación ciudadana, ¿no? Entonces dicen, no, nosotros queremos participar, pero no queremos partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos aquí no. En la Ciudad de México hicieron hace poco una elección de los consejos de participación. Dice, ahora no les toca a los partidos, ahora les toca a los ciudadanos, ¿no? Entonces se hace ahí una diferenciación, también por la historia que tienen los partidos políticos en México, que no es la más limpia, como en cualquier lado. Pero los partidos políticos siguen siendo, y esto es muy importante en esta muestra, siguen siendo asociaciones, siguen siendo organizaciones que lo que buscan es el interés público, o por lo menos son los estatutos, pero además de juntarse, de agregar intereses, son articulaciones, como lo vimos hoy día en la mañana, que pretenden articular intereses. Y son interlocutores muy importantes, ¿no? Como vamos a ver. O sea, muchos de ustedes, el 28%, tiene una participación media con los partidos políticos. O sea, que interactúan de cierta forma con partidos políticos o con organizaciones políticas. Y eso es muy importante porque finalmente los partidos políticos en nuestra democracia representativa son los que nos representan. Son los que tienen el monopolio del votar y el ser votado, sobre todo el del ser votado, ¿no? Hasta que no tengamos candidaturas independientes vamos a tener que seguir dependiendo de partidos políticos, pero eso es importante porque eso permite que haya un diálogo donde los partidos políticos también empiecen a representar y empiecen a recuperar las causas ciudadanas, ¿no? Eso, el gran secreto de Lula fue ese, ¿no? Ayer salió una entrevista, antes de ayer salió una entrevista en la Universal, se las recomiendo, y él dice, lo que nosotros hicimos en Brasil, el presidente Lula, fue cambiar las relaciones sociedad-Estado. Ese fue realmente el paso importante, y eso lo hicieron porque el Partido de los Trabajadores, que es el partido brasileño que llevó a Lula, también tiene muchos vínculos con las organizaciones civiles. Entonces, el secreto parece estar no en romper los puentes o en cortar los puentes con los partidos, sino en generar más puentes con los partidos para que efectivamente se puedan utilizar como lo que son, espacios de agregación de intereses y de representación de intereses, ¿no? Eso es importante, además porque eso nos permite fortalecer la democracia representativa. El tercer elemento, y que también está en verde, como ustedes pueden ver, que es bueno, es la participación electoral. Nosotros aquí solo tenemos un 8,9% de baja participación electoral, ¿no? Entonces también aquí pueden caerse varios mitos como que los jóvenes y los chavos no participan en política y no van a votar. Aquí, pues, por lo menos en esta muestra que nosotros tenemos, los chavos afirman que sí fueron a votar, ¿no? Entonces también eso está muy interesante. Y la cuarta, que es quizá la que más me interesa a mí, porque es la que va a haber más diferencias con Veracruz, como vamos a ver, es una dimensión que nosotros llamamos asociativa y opinativa, que reúne a dos características muy importantes de la participación. Primero, asociarse, lo que ustedes hacen, ¿no? Asociarse, juntarse con otros más allá de mi familia para resolver un problema. Y segundo, opinar. O sea, utilizar
la tribuna pública, el espacio público para dar una opinión. Ambas cosas funcionan y sirven para incidir en el espacio público, por lo tanto, son conductas de participación, ¿no? Y ahí nosotros vemos que, si bien el 51% tiene baja, hay un 46%, casi 47% que tiene una media participación asociativa. Y como vamos a ver en la comparación, ese es altísimo. Si nosotros comparamos Veracruz, repito, ciudadanos que no son conscientes como ustedes, versus, o que no son necesariamente conscientes como ustedes, versus ustedes, vemos que la participación cívica es muy similar, ¿no? En general, veracruzanos y, ¿cómo se dirían? Fechaquianos, fechaquienses. Bueno, y ustedes, ¿no?, tienen más o menos los mismos niveles de participación cívica, ¿no?, de alta participación cívica. Es una sociedad altamente cívica, lo que, repito, es una cosa muy importante y muy buena, ¿no? Yo cuando regresé a México, después de vivir un tiempo en Chile, me impresionó, y en Jalapa me sigue impresionando, que yo al restaurante que voy, todo el mundo se saluda y todo el mundo se despide y muchísima gente te desea buen provecho y hay todavía ese asunto de saludar, despedirse, de mantener esas formas. Eso es lo que va creando, son los famosos tejidos asociativos y lazos. Eso es el capital social. Todo eso tiene que ver con esas formas de respeto, de reconocimiento en el otro. Yo lo saludo porque lo reconozco como un par, como un igual, como un ciudadano. Eso es lo importante de la participación cívica. Sí es importante, y ojo, que a diferencia de Veracruz, que sale con una participación muy baja, y esto reconozco y agradezco la sinceridad, el 6% de las personas que participan en FECHAC y que hicieron el favor de participar con la encuesta, tienen baja participación cívica, ¿no? O sea, a pesar de que somos la élite participativa de Chihuahua, ¿no?, todavía un 6%, y vamos a ver con las preguntas específicas, hay una buena cantidad de gente que todavía aquí vota la basura o no le importa que otra gente vote la basura o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también es importante darnos cuenta de cómo estamos para poder modificar esas conductas que queremos modificar, ¿no? Aquí vamos viendo que ya hay diferencias más importantes. En la participación electoral, bueno, aquí hay que hacer una salvedad. Nosotros aplicamos el cuestionario antes de las elecciones del 2012, perdón. Entonces, muchos veracruzanos, por ejemplo, jóvenes que pues, no habían votado en presidente de la República porque no tenían 18 años cuando fue el 2006, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso sale que FECHAC tiene casi 10 puntos más de alta participación electoral, o sea, aquí la gente vota, ¿no? Todos ustedes, la mayoría de las personas votan o muchas veces o algunas veces por los órganos de representación, ¿no? Vemos que la baja participación es muy baja, en efecto, el 8% nada más, el 9% no participa o participa poco de las elecciones, ¿no? Lo que es un número realmente bajo. Si uno lo compara con el abstencionismo, FECHAC está sobre la media abstencionismo en Chihuahua, ¿no? O sea, aquí van a votar más, lo que es muy interesante también porque eso quiere decir no solo que nos reconocemos en el mismo sistema político y legitimamos el sistema político, sino que además entendemos que esa puede ser una vía para mejorar las cosas, ¿no? Que el voto sirve para algo y no como lo que decía el graffiti ayer que mostraba José, ¿no?, que era, si el voto sirviera efectivamente para cambiar las cosas, ¿sería ilegal? Bueno, aquí nosotros creemos todavía que el voto puede servir para algo, ¿no? Por eso vamos y ejercemos nuestro voto, aunque sea voluntario. Este dato es muy interesante también, porque aquí vemos que los veracruzanos prácticamente no tienen relación con los partidos políticos, ¿no? El 0% de veracruzanos tiene intercambios regular con partidos políticos, el 7,4% tiene una media participación y el 92% prácticamente para resolver algún tipo de problema o qué sé yo, no se acerca a ningún partido político. En FECHAC, que saben más quién toma las decisiones y dónde están el tema de la incidencia política, vemos que si bien el 60%, 70% no tiene una alta relación con los partidos políticos, hay un 28% de ustedes que sí tienen contacto medianamente regular con los partidos políticos, ¿no? Y eso es un tema significativo, porque es un tema que puede hacer la diferencia entre cabildear y no cabildear, entre lograr lo que hicieron, lo que estaban mostrando los compañeros de Camargo, ¿no? Que ahí hay claramente un vínculo bueno y positivo y transparente con partidos políticos, con autoridades políticas que permiten hacer cosas, ¿no? Los políticos no tienen que, si nosotros, como dice un colega mío, la política es demasiado importante para dejársela a los políticos,
¿no? Nosotros tenemos que hacernos cargo también de eso por la importancia que tiene, ¿no? Y aquí vemos que con los compañeros de FECHAC sí se están haciendo cargo, ¿no? Y esa parte, reitero, es muy importante. Y donde ya se dan es donde están las diferencias más importantes, pues obviamente es en la dimensión asociativa, que bueno, aquí es una muestra no representativa del Estado de Chihuahua. Ojalá todo Chihuahua tuviera el nivel de organizaciones y de asociaciones que tienen ustedes, pero seguramente ustedes que trabajan en sus comunidades saben que la minoría de la gente es la que está participando en organizaciones, y la verdad somos un grupo más o menos reducido los que estamos en organizaciones, pero a pesar de eso, nosotros vemos que hay un 1.6% que puede ser considerado dentro de alta participación asociativa, o sea, gente que no solo participa en una, sino que participa en muchos tipos de organizaciones, o sea, esta gente que se la pasa de una organización a otra. Nosotros podemos encontrar aquí personas que son así, pero vemos un 46% que tiene media dimensión asociativa, o sea que sí participa mucho de las organizaciones, no solo va de vez en cuando, sino que asiste o paga cuotas o incluso dirige, ¿no? Y si lo comparamos con Veracruz, el 96,5% de veracruzanos que respondieron a nuestra encuesta no tenían ningún tipo de vínculo ni de participación con organizaciones. Entonces la fortaleza, la gran fortaleza que sigue teniendo FECHAC y que tiene Chihuahua en ese sentido es que tienen tejido asociativo, ¿no? Sí hay organizaciones y asociaciones que están funcionando en Chihuahua y esa puede ser la diferencia. Y en otros países esa es la diferencia. Cuando en Brasil investigan por qué funciona el presupuesto participativo en Porto Alegre y por qué no funcionó en Recife, las respuestas que dan, es que Porto Alegre tenía densidad asociativa, tenía organizaciones, y la gente se organizaba más allá de la familia para resolver los problemas, y en Recife no. Entonces ustedes tienen esa potencialidad de que en efecto pueden generar, tienen organizaciones y pueden seguir generando y pueden hacerse parte de esas organizaciones. Otros datos que son interesantes, esto por la cantidad de tiempo, ustedes comprenderán, ayer lo hicimos, hoy día lo presentamos, entonces está muy rápido, pero pueden ser interesantes, llamadas de atención, y además para ir buscando algún otro tipo de preguntas, más desde la investigación, pero también desde ustedes que les puedan resultar interesantes. Por ejemplo, a mí me interesó mucho este asunto de los partidos políticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil de los que participan más o los que tienen más vínculo con partidos políticos? Y aquellos que respondieron muchas veces, el 50% de los que tienen un trabajo formal de gobierno y de los que son estudiantes respondieron que sí tenían muchas veces relaciones con los partidos políticos, ¿no? Eso está súper interesante. Eso quiere decir que en comparación con, por ejemplo, con los que trabajan en el formal privado, ni alcanza a verse en los que tienen muchas veces, ¿no? Es el 6% contra el 50% de los otros. O sea, 1 de cada 2 colegas de ustedes que trabajan en el gobierno afirma tener muchas veces relaciones con partidos políticos. Y 1 de cada 2 estudiantes que están aquí afirman tener muchas veces relaciones con partidos políticos. Eso es muy interesante. Yo como investigador diría, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué los estudiantes, qué están haciendo los partidos políticos para acercarse también a los estudiantes y a los trabajadores gubernamentales? ¿Es un asunto de que es más simple el acceso? ¿Es un asunto que los demás, las personas, por ejemplo, las que trabajan en su casa, en labores del hogar, que son el 30% que tienen vínculos con partidos políticos y el 38% que tienen más o menos vínculos? O sea, hay una serie de preguntas que la investigación social puede ayudar a responder, pero que también a ustedes me imagino que puede ser muy interesante saber en la parte operativa por qué sí y por qué no. Otra cosa que me llamó la atención, comparando hombres y mujeres, ¿no? Si bien la mayoría son mujeres que respondieron aquí, pero sí se ve claramente algunas diferencias de género, inclusive dentro de la participación, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿quién organiza los plantones? La mayoría de las veces que se organizan los plantones, o sea, los que organizan muchos plantones o muchas acciones directas, pues casi al 2 por 1 son hombres, ¿no? O sea, en comparación es el 5% de las mujeres que afirmaron que habían organizado muchas veces plantones o tomas de gobierno, o acciones directas, digamos, de reclamo, contra el 12 o casi el 13% de los hombres. También, en términos de género, las mujeres donan casi o afirman donar casi 10% más que los hombres muchas veces. O sea, también aquí vemos que las mujeres, y también hay una correlación con las expectativas de género entre lo que la sociedad espera que hagan las mujeres y la sociedad espera que hagan los hombres, ¿no? Y aquí vemos que
las mujeres siguen siendo más solidarias en términos, por ejemplo, medidos solo con donar ropa, que los hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí estábamos viendo, o me interesaba mucho, aquellas organizaciones que son las que tienen más participación, ¿no? Y las dos áreas de más participación de los compañeros que respondieron en FECHAC son aquellas personas que participan en organizaciones relacionadas con adultos mayores, con mujeres, con indígenas, con discapacitados, en general con grupos vulnerables o que se denominan vulnerables. Y ahí vemos la columna de la izquierda, o sea, la que tiene el círculo más horizontal que agarra tres estratos. Ahí estamos diferenciándolo por edad, ¿no? Y aquí también hay una situación interesante, porque vemos que si bien los que dirigen, o sea, que es lo moradito, el 30% tiene de 31 a 45 años y el 22% más de 45 años, hay un 18% de personas menores de 30 años que están dirigiendo organizaciones relacionadas con grupos de autoayuda, perdón, con grupos de grupos vulnerables. Eso es muy interesante, porque quiere decir que casi el 20% de los jóvenes que participan en estas cosas participan directamente ya en la dirección. Eso tiene que ver, me imagino yo, con el tipo de organización que tienen, que deben ser organizaciones chiquitas donde son casi ellos mismos o 2 amigos o 3 amigos los que... Pero ahí hay una ventana de información para que la capacitación, por ejemplo, que estén ustedes pensando o que ustedes estén requiriendo, diga, bueno, se necesita entonces más capacitación para dirigencia, no solo las personas adultas, sino también los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces puedan estar focalizando ese tipo de capacitación según los resultados de este tipo de resultados. Y también cuando vemos hombres y mujeres, inclusive en los grupos de autoayuda, aunque sea el 70% de mujeres las que están aquí respondiendo la cosa, vemos nuevamente las diferencias de género, ¿no? El 31% de los hombres que participan en estas organizaciones las dirige contra el 19% de las mujeres. O sea, nuevamente, cuando vemos quién está dirigiendo estas organizaciones, hay más proporción de hombres que de mujeres, ¿no? Lo que también tiene que ver con las expectativas de género. Y el otro tipo de organización que rompe toda la media con respecto a Veracruz es la participación de grupos religiosos, ¿no? Aquí hay muchos de ustedes participan en grupos religiosos. Y ahí también lo interesante es cuando uno compara femenino y masculino, que son las últimas dos de allá, es que si bien en la dirección están más o menos similares, o sea, el 20% de hombres y de mujeres han dirigido grupos relacionados con grupos religiosos, las mujeres también nuevamente cooperan más que los hombres, ¿no? O sea, cuando uno pregunta, bueno, ¿quién paga cuotas o coopera de alguna forma? Hay más de 10 puntos de diferencia entre lo que hacen las mujeres y hacen los hombres. Entonces también hay diferentes perfiles de participación, uno puede estar pensando en diferentes formatos de participación, que también si queremos intervenir esta situación, pues podemos pensar en estrategias para que los hombres abran más la cartera, ¿no? Y las mujeres abran más la boca, ¿no? Sería muy interesante, tengan más voz, digamos, ¿no? Participen más en las decisiones y para estar justamente ir fomentando esa equidad y ese asunto, ¿no? Vamos ahora hacia la última. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Todo esto, pues obviamente acaba de salir ayer, entonces lo van a tener ustedes en la página de FECHAC, pero la idea más que nada es ver y es reiterar la idea de que tienen muy buenas noticias, o sea que tienen una base cívica aquí y participativa que es una muy buena masa crítica que puede hacer cambios significativos en su estado, ¿no? Nada más para revisar algunas cosas. Y aquí voy a pasar así rapidísimo, nada más para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí el 17% ha solicitado información al gobierno, muchas veces, pero hay un 45% que no ha solicitado nunca información al gobierno sobre los presupuestos. Entonces aquí FECHAC o gobierno dice, bueno, hay un 45% de gente que no le está llegando la información que yo quiero que les llegue, tengo que hacer algo, ¿no? Aquí el 61% no ha solicitado nunca apoyo a un partido político, pero hay un 12% que sí lo ha solicitado muchas veces. Aquí esto es muy interesante. La mayoría de los fechaquienses han solicitado información a organizaciones civiles para resolver problemas o para integrarse a ellas, ¿no? Entonces también estamos viendo aquí que hay un interés
importante de los que participan aquí por mantenerse o aumentar sus grados de participación asociativa, ¿no? O sea, participar más por medio de asociaciones. La mayoría ha votado, o vota muchas veces por los diputados, ¿no? Es una cosa importante. La mayoría, esto es increíble, ¿no? La organización para resolver problemas, solo el 6% de los que están aquí no se han juntado con otras personas para resolver un problema. Y aquí nuevamente entonces la capacidad asociativa sigue siendo un tema muy importante que sale en esta encuesta, ¿no? Y el 46% muchas veces se han reunido para resolver problemas. O sea, aquí el problema no es saber que la unión hace la fuerza. El problema más bien parece ser cómo hacemos que esa unión haga la fuerza. Pero está muy interesante en ese sentido. Acá vienen las interesantes, bueno, dos interesantes. La pregunta es, ¿usted tira basura en la calle? Aquí el 21% reconoció que tira algunas veces basura en la calle, ¿no? Y un 2% que tira muchas veces basura en la calle, que tiene que ver con estas expectativas cívicas que yo les decía, ¿no? Pero si nosotros preguntamos, ¿y a usted le molesta que tiren basura? Pues ahí al 92% claro que le molesta que tiren basura, ¿no? Y al 5% no le molesta que tiren basura. Pero aquí, o sea, tiramos basura, el 21% tira basura algunas veces, pero esa gente que tira basura algunas veces le molesta que otro tire la basura, ¿no? Entonces también acuérdense de la voluntad que tiene que ver con la disciplina, ¿no? O sea, decir, bueno, está bien, yo tengo la intención de no tirar basura y me molesta que otra persona lo haga, pues entonces no lo voy a hacer yo, ¿no? Y eso tiene que ver con el civismo. Por ejemplo, ha solicitado informe sobre programas de gobierno. Acá vemos que sí hay un interés también y hay un acercamiento importante para buscar información en las oficinas de gobierno. Ya no solo de presupuestos, sino sobre todo de programas. Entonces esto quiere decir también, esto tiene relación con el tipo de organizaciones que estamos aquí, ¿no? Que son organizaciones que hacen cosas directamente con personas, ¿no? Hay otro tipo de organizaciones que son más de incidencia política y más que están como de análisis más académicos, que pues, les interesa mucho más preguntar por el presupuesto que por el programa, ¿no? Porque lo que analizan es presupuestos. Esto también es muy importante, el 28% ha donado algunas veces sangre, el 11% dona muchas veces sangre, pero todavía en un grupo cívico, etcétera, el 61% nunca ha donado sangre, ¿no? Bueno, esto también puede tener que ver con un asunto de la muestra, como hay muchas mujeres y las mujeres necesitan cierto peso y ciertas características para donar sangre, eso puede estar distorsionando un poco la respuesta, pero aún así es importante que no todos somos donadores de sangre y que es un elemento cívico, ¿no? O sea, justamente donar sangre hoy día para que otro que lo necesita pueda salvar su vida, ¿no? Aquí el 38% afirma haber solicitado apoyo a algún diputado para resolver un problema, ¿no? o algún senador. El 35% y el 12%, o sea, la mitad de la muestra afirma repartir circular o manifiestos algunas veces o muchas veces, o sea, también esa idea opinativa de poder opinar en el espacio público, de poder meter ruido en el espacio público para que se tomen en cuenta las cosas, también está más o menos, 1 de cada 2 lo hace. El 86% votó o vota regularmente en las elecciones de gobernador. Esta es otra importante. El 5% nunca cuida las áreas verdes de su ciudad. El 28% algunas veces y solo el 66% muchas veces cuida las áreas verdes, ¿no? Eso también lo interesante de hacer una cosa con la mano en el corazón es que nos da esos datos. Y ya sabemos entonces que claramente aquí hay una ventana de oportunidad para mantener nuestras ciudades bonitas y nuestro medio ambiente limpio, etcétera, ¿no? Y nuevamente aquí, eso sí, el 85% le molesta muchas veces que otros no cuiden las áreas verdes. Entonces aquí, si nosotros no nos responsabilizamos y no tenemos la voluntad de responsabilizar por nuestros actos, pues va a ser más difícil poder solicitarle al otro que lo pueda hacer, ¿no? Pero sigue siendo interesante que a pesar de esto, el 66% sí cuida de las áreas verdes, ¿no? Y muchas veces. Entonces tampoco no es que estemos en una zona donde no hay normas morales ni donde hay un cochinero, pues, sino que la gente realmente cuida mucho y solo un 5% no cuida las áreas verdes, ¿no?
Los periódicos parecen ser cada vez menos importantes para opinar en el espacio público, pero siguen siendo importantes, ¿no? Antes, en la época de mis abuelos, pues mis abuelos eran así, ya cuando se ponían realmente rudos, mandaban una carta al diario, que era como ya la máxima forma de expresar el agravio, ¿no? Nosotros hoy día pues ya sabemos que no mucha gente lee el diario, pero a pesar de eso sigue siendo importante, y esto también es importante en términos más de alianzas, que un factor fundamental de articulación es también los medios de comunicación, ¿no? Todas las alianzas importantes, por ejemplo en Argentina se hizo una ley, la red de la infancia, lo que estaba escuchando en la mañana, que estaba una red de la infancia aquí en Chihuahua muy importante, hizo una modificación de ley para modificar la ley de alimentación en Argentina y para asegurar un desayuno básico a todos los niños de Argentina. Y esa ley la promovió esta red de organizaciones y tuvo el apoyo de un diario muy importante en Argentina, el Diario de la Nación, que es como el Heraldo de Chihuahua para el caso, digamos, y lograron juntos, alianza, medios de comunicación con organizaciones civiles, hacer que esa ley se transformara, o que ese proyecto de ley se transformara en ley. Entonces también aquí tenemos que tener como socios, como aliados, muchas veces conviene tener también a la prensa, porque ahí es donde se dirime el espacio público. Y si nosotros queremos participar, y participar es incidir en el espacio público, pues también la forma de incidir es en la prensa. Por eso también que la prensa luego tiene más poder del que debiera. La mayoría, aquí en esta muestra, no trabaja con mantas o con fotografías o con cosas así, que también es otra forma de ocupar el espacio público o de opinar, ¿no? Poner una carta, un cartelón, una manta. Esto es muy interesante, la mayoría ha recaudado muchas veces dinero para causas sociales, ¿no? Aquí estamos en expertos recaudadores de dinero para causas sociales, lo que es muy interesante porque eso quiere decir que aquí hay una enorme experiencia que compartida puede ser para justamente, pensando en objetivos y en articulaciones, puede ser muy interesante ver qué estrategias están usando en Camargo, están usando en Delicia, están usando en Chihuahua, en Ciudad Juárez, para recaudar fondos y qué tipo de efectividad han logrado tener, ¿no? A lo mejor ya solicitar, no sé, un boteo ya resulta que no es tan eficiente como hacer un convenio con Visa o con Mastercard para que uno le descuenten de la tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. O sea, hay toda una zona de diálogo que tienen entre ustedes que puede ser muy interesante. La mayoría tampoco ha contactado al presidente, ¿no? La enorme mayoría no ha contactado al presidente. Aquí esto es interesante, casi la mitad de los que están aquí han participado algunas veces en reuniones de partidos o movimientos políticos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí eso es lo interesante, porque eso les da la posibilidad de pensar en una especie de articulación, en una especie de mediador, de traductor entre las demandas sociales de sus organizaciones y de sus redes y las demandas políticas de los partidos, ¿no? Si nosotros logramos transformar las demandas sociales en demandas políticas y meterlos en la agenda política de los partidos políticos, tenemos más chance de que se dirima en los espacios de decisión política, ¿no? En los parlamentos, en el cabildo municipal, en el Congreso de la Unión, etcétera, ¿no? Y en particular con el legislativo. Ha solicitado información a grupos y a otras organizaciones, pues la mayoría entonces también ha solicitado algunas veces o muchas veces información. Eso quiere decir de que sí tenemos claro también que hay organizaciones que nos pueden dar información y que por eso se lo solicitamos, ¿no? Entonces también eso puede ser un excelente germen para empezar a generar alianzas más estables, ¿no? La mayoría no ha participado en manifestaciones, plantones, marchas, protestas o paros, aunque sí un 30%, más de una vez ha pasado eso. Bueno, aquí Chihuahua pues, fue famoso en la época de los 90 también con acciones directas. La mayoría, pero fíjense, menos que los diputados y menos que el gobernador vota por senadores. Entonces acá uno podría pensar de que los senadores son más lejanos para los fechaquienses que otro tipo de representante. Una buena cantidad de gente ha presentado causas o ha firmado causas o peticiones, ¿no? Lo que también es una forma de dar la opinión en el espacio público. Este es otro tema de la conducta cívica que también llama mucho la atención, más en Chihuahua, ¿no? El 5% afirma no cuidar el agua, el 34% afirma cuidarla solo algunas veces, ¿no?
pero nuevamente, como todas estas veces, el 80% afirma que muchas veces se enoja cuando ve que alguien desperdicia el agua, ¿no? Entonces, si vamos viendo, con el tema de la basura, con el tema del cuidado de las áreas verdes, con el tema del agua, hay cierta coherencia, ¿no? Las tres más o menos tienen la misma conducta, ¿no? Entonces quiere decir que ahí, si nosotros rascamos eso y vemos cuál es el perfil de los que más cuidan y los que menos cuidan, a lo mejor podemos encontrar grupos para que podamos generar entonces estrategias específicas de cuidado del agua o de conductas cívicas, ¿no? Poca gente se ha contactado con los senadores, pero a pesar de eso, y con diputados, pero a pesar de eso, un 30% más de una vez ha mandado alguna carta para solicitud de apoyo. Me imagino que muchas pueden tener que ver con solicitación de, no sé, de sillas de ruedas o de desayunos o de ese tipo de acciones. La mayoría vota en las elecciones de presidente de la República. Los presidentes municipales son más contactados que otro tipo de autoridad, ¿no? Lo que también está más o menos coherente con la lógica que dice que el municipio es el órgano más cercano con los ciudadanos, pero a pesar de eso, si nosotros vemos las autoridades y las atribuciones que tiene el municipio versus la cercanía, pues muchas veces ellos tampoco tienen capacidad de resolver y más bien ayudan o no a gestionar los recursos en otras áreas que son las que realmente toman las decisiones, ¿no? Aquí un 40% ha participado en organización de las elecciones, lo que también es un porcentaje relativamente alto. Perdón. Va. Bueno, la televisión parece también, como la radio, como los periódicos, sigue siendo una cosa media mixta. Quienes donan en caso de desastres, si nosotros vemos aquí la donación es mucho más alta en general en todo, solo el 3% afirma que no dona nunca. Y lo que quiere es otra fortaleza del asociativismo mexicano y chihuahuense en particular, que tiene que ver que somos un país que, con tanta costumbre de sufrir embates de la naturaleza, ¿no? Sin más ir más lejos, FECHAC se creó por la tromba del 90, digamos, por un embate de la naturaleza, que esa parte hemos desarrollado capacidades muy interesantes y muy poco estudiadas sobre nuestra capacidad ciudadana. Toda la dimensión de la protección civil, por ejemplo, así como el compañero ayer decía que el himno podía ayudar o no ayudar como para generar ese tipo de ciudadanía, toda la protección civil es un elemento importantísimo para construir y para fomentar ciudadanía, ¿no? Y nosotros ahí tenemos avanzado bastante más que en otros países, créanme. Como para nada más no ponerse a salir de aquí todos tristes de que no participamos, sino que estamos participando en cosas muy interesantes. Menos gente vota por presidentes municipales que por presidente de la República, a pesar que lo tiene más cerca. Menos gente intenta comunicarse con el gobernador. El 64% nunca se ha comunicado, nunca ha intentado comunicarse con el gobernador. Aquí esta creo que ya la hemos pasado, pero participa en representante de casilla de partido político. También ahí hay un 12% de personas militantes que sí participan regularmente como representantes de casilla. También aquí formas de opinión, como participar en marchas o protestas. Votar elecciones por diputados locales es el que tiene más bajo nivel electoral, o sea, parece que el legislativo local es el que está menos interesado nosotros en participar vía votación. Aquí la mayoría ha pedido apoyos y ayudas a otras organizaciones civiles y es una práctica más o menos regular. La donación también es un elemento regular de las conductas participativas de los colegas de FECHAC. Aquí la mayoría no ha participado, o ha participado muy poco en partidos políticos, pero miren la diferencia, acuérdense de este gráfico, ¿no? O sea, la mayoría nada o solo asiste a algunas reuniones. Si uno lo compara con organizaciones vecinales, ya empieza a modificarse el gráfico y hay cada vez más participación intensiva, digamos, que requiere más tiempo y más esfuerzo. Aquí ya hay más gente que dirige en grupos relacionados con grupos vulnerables que la que no participa, ¿no? O sea, aquí hay por eso los encuentros son tan interesantes en FECHAC, porque estamos hablando con las organizaciones de veras, pues, y con la gente que trabaja en las organizaciones.
Aquí con grupos religiosos, preparaciones de fiestas, etcétera, aquí la mayoría tiene una participación regular y muy importante en esos grupos, entonces también hay una fortaleza en términos de que FECHAC está trabajando con un perfil muy claro de organizaciones también y muy importante. Aquí nuevamente vuelve a ser como los partidos políticos, los relacionados con cultura, pero sigue siendo más importante. Con organizaciones deportivas y con temas deportivos también hay algunas diferencias. Con organizaciones relacionadas con el mundo productivo, aquí nuevamente la mayoría de gente no participa y eso tiene que ver también con el tipo de muestra, ¿no? Si solo el 8% o menos está sindicalizado en México de los que no están en el gobierno, pues también hay muy poca participación entonces con sindicatos. Con organizaciones de autoayuda y con grupos específicamente relacionados con salud, también hay una muestra ahí. Con grupos pro derechos es importante también notar de que hay más gente que participa de la que no participa. Con organizaciones de padre de familia, con organizaciones educativas también hay un importante perfil educativo, ¿no? Y ya. Esa es más o menos la respuesta, pero lo interesante, si podemos pasar a la que estaba antes, nada más para dejar ese puesto ahí. Pues eso entonces, en resumen, si hay que llevarse algo en claro con esto, es, en primer lugar, que los colegas de aquí, los que respondieron la encuesta, y que son, repito, 246, más o menos como el 50%, sí tienen altas conductas participativas, y eso hay que reconocerlo y hay que premiarlo. En segundo lugar, que dentro de las dimensiones de las conductas participativas, la gente que participa aquí en FECHAC tiene mucha experiencia en organizarse, y eso es muy importante, porque pertenecen, se vinculan con organizaciones, ¿no? Y el tercer elemento, que yo creo que es como para resumir y para terminar, que hay ventanas de oportunidad muy importantes, ¿no? O sea, que a pesar de eso, todavía hay áreas relacionadas con la participación asociativa, con la organización opinativa, que podrían aumentar y que eso ayudaría a tener conductas más participativas y poder generar entonces mayor incidencia en el espacio público, que es lo que realmente significa la participación. Si nosotros queremos participar, queremos incidir en el espacio público, ¿no? Y una vez más, pues muchas felicidades. Cualquier duda, cualquier consulta, pues estoy a sus órdenes.